Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Este episodio lo tengo soñado desde que abrí el podcast y desde que conocí a Mónica en una de sus asesorías de imágenes. Así que en este episodio de hoy de I Am Maria Podcast tengo el honor de conversar con Mónica Delgado, una mujer que se atrevió a transformar su vida desde la vulnerabilidad más profunda. Mónica pasó por un embarazo de alto riesgo, un proceso de asilo, enfermedades relacionadas con el estrés y años de autoexigencia que la llevaron al límite. Pero lejos de quedarse en ese lugar, decidió soltar lo que ya no le servía, enfocarse en su crecimiento personal y descubrir herramientas que hoy le ayudan a acompañar a otros en su camino. Gracias, Mónica, por estar aquí. Ay, gracias, Mari, por invitarme y por esa introducción tan hermosa. Yo también estoy súper emocionada de estar aquí contigo hoy. Bueno, para mí es un sueño. Cada vez que me decías que sí, que vamos a hablar, es como, son esos checks que voy trazando en mi lista y que tenerte en este espacio para que entonces nos inspires y nos motives muchísimo más, realmente es un sueño hecho realidad. Y voy a dejar de hablar porque a mí me encanta hablar, pero aquí vamos a Mm. hablar hoy de ti. Y quiero empezar a preguntarte para que nos lleves a tu vida más adentro. ¿Quién es Mónica Delgado? Wow. Bueno, creo que esa es una pregunta que va cambiando y se va transformando tanto a medida que van pasando los años. Pero si me preguntas quién es Mónica Delgado hoy, es una mujer muy sensible, muy empática, que está buscando calma, paz y que está también en el proceso de ayudar a otros, mujeres, hombres, familias, amigas, a concentrarse y enfocarse más en esos espacios, en lo bonito del día que podemos agradecer, en vez de todo el resto de problemas y complicaciones que ya tiene el mundo, porque complicaciones y problemas tenemos todo y el mundo está lleno de ellos. Y para mí, enfocarme en esos pequeños wins del día, enfocarme en las cosas en esos tesoros preciados que agradezco demasiado, es lo que me ha transformado la vida y me ha ayudado a cumplir un montón de sueños que nunca pensé que serían posibles. Y lo lindo es que lo has hecho a través de la pantalla. Yo te conocí en las redes sociales y he visto cómo vas trazándote metas, vas cumpliendo sueños. Por un momento te desapareciste y yo por lo menos era como que, ay, necesito a Mónica, me gusta cómo nos transmite esa vibra. Ahorita te mudaste a Fort Lauderdale y nos has llevado con ese cambio desde la vulnerabilidad que normalmente no tenemos en las redes sociales, que yo siento que hoy en día sí, ¿no? Pero el saber que estamos cansadas, el saber que tenemos que pausar, el saber que tenemos que priorizarnos, ha sido definitivamente una herramienta cada vez que yo veo tu Instagram. Gracias. Y la verdad es que ya va. Siento que todas y todos es como colectivo hemos evolucionado y hemos comenzado a mostrar esta parte, porque por muchos años no existió. Y por muchos años yo también, yo tengo creando contenido ya casi 9 años, yo creo, mucho tiempo. Y por muchos años yo también me compré la idea de que los que mostraban contenido tenían que ser un ejemplo y dar el ejemplo. Y siento que en verdad eso no Mm. viene de las redes sociales, sino que viene más de mi historia, que soy la hermana mayor de 4 hermanos. Y siento que cuando a mí me preguntan mi rol en la vida, yo creo que es como, lo he descubierto recientemente. Y no es que no ame ser mamá de mi hija, pero yo me identifico como una hermana mayor. O sea, ese es como el rol en el que yo siento que me desempeño mejor. Y a veces soy hermana mayor de mis amigas, soy hermana mayor de mis papás, soy hermana Ujú. mayor de muchas personas que voy conociendo y soy hermana mayor de mi hija que siempre me tengo que recolocar en el lugar, ya va, tú eres la mamá, tú no eres la hermana. Es algo que constantemente me estoy recordando.
pero al mismo tiempo siento que es hermoso porque es como ese rol de protección y de haber vivido tantas cosas antes sin compañía o sin acompañamiento, que no te queda de otra que ser automáticamente más humana y más empática porque te tocó vivirlo primero. Y Claro. siempre, y siempre siento que es como que quiero transmitirles a otras mujeres, personas, hombres, como que ya va, no te vayas por ahí, ya yo fui, ya yo viví eso, y es como, no, no me fue bien, por allí no es. Y lo hago Ujú. desde allí, como desde ese sentimiento protector de una persona que pasó por cosas y que no tuvo a nadie que le dijera, mira, esto se hace así, y si lo haces así vas a sufrir menos o te va a costar menos porque yo era la primera en todo. Fui la primera que se casó, la primera que se enamoró, tuvo hijos. Entonces, claro, o sea, mis amigas y mi alrededor no estaba viviendo lo que yo estaba viviendo, a pesar de que teníamos la misma edad. Y mis hermanas, que son mis amigas y las amo, me llevan 8 y 2 años de diferencia. Por mucho más que ellas se quisieran poner en mis zapatos, no pueden, porque no lo han Claro. vivido. Qué lindo. Qué linda esa responsabilidad que tomas para hacer el bien. Y Mónica, me imagino que, bueno, decisiones infinitas en la vida, ¿verdad? A mí me encantaría que hoy habláramos un poquito sobre tres decisiones, una, dos, tres decisiones que tú sientas que son como que las que más han marcado, que te han llevado a tener la vida que tienes y ser la persona que eres hoy. Wow. Ok. La primera que se me vino a la mente fue el decidir quedarme en Estados Unidos. Yo venía, como muchos en ese momento, de vacaciones y venía a comprar las cosas de Alesa con mi familia. Teníamos mucho tiempo sin viajar juntos y dijimos, bueno, este es el viaje perfecto. Y en ese momento fue el año de Harvey, cancelan todos los vuelos, nos quedamos como medio atrapados y cuando los reactivan estaban como que no estaban cobrando tarifas, fue como una locura, un desorden en el aeropuerto. Y el compadre de mi papá lo invita a Houston, que teníamos años viajando a Estados Unidos y nunca habíamos visitado Houston, nunca. Y bueno, es como que se dio todo, que por supuesto, y entiendo que no fue por casualidad. Y yo llego allí sin mi esposo, porque mi esposo tiene mi esposo es italiano y se tuvo que regresar. Y el embarazo se complica. Y se complica y estuvimos yo decido ir al médico, tampoco sé que fue por casualidad, gracias a Dios que fui, y me dan un mal diagnóstico y estuvimos descartando ese diagnóstico 4 semanas. O sea, ya para el momento en el que consigo otro médico, que fueron ángeles que me fue poniendo la vida allí, o sea, como mi hija necesitaba nacer allí. O sea, yo ahorita lo entiendo perfectamente. El embarazo se complicó, la cesárea, o sea, el día de la cesárea me había quedado sin líquido y las personas adecuadas eran esas personas en ese hospital con ese médico. Eso era exactamente lo que tenía que pasar para que todo saliera bien. Entonces, por eso sé que fue una buena decisión. Pero luego de eso, todavía no estábamos decididos a saber qué hacer, si quedarnos o no, y ocurren ciertas cosas que nos obligan a tomar la decisión de golpe. Y yo siento que esa fue la primera decisión importante o trascendental que yo di en mi vida, porque de haber pasado de vivir una vida en una ciudad de Venezuela, que obviamente es nuestro país, lo extrañamos mucho, pero una ciudad pequeña, siento que más allá de lo que la extraño hoy, me abrí a una experiencia y una realidad que yo no sabía que existía. Y Mm. eso me permitió comenzar a monetizar mi trabajo que yo cuando llegué no sabía que se podía cobrar, em, y abrirme a vivir experiencias como ir a New York Fashion Week, trabajar con marcas como Dove, Pampers, Herbal Essences, Estée Lauder, Puma, que era para mí, o sea, una cosa que yo ni por aquí me pasaba que yo podía llegar a hacer. Em, y esa creo que sería la primera, o sea, es todo lo que me abrió el haber tomado una decisión tan importante como esa. Luego, la segunda, creo que es la decisión que tomo cuando ya estoy en el punto de mi vida en que mi cuerpo me pide parar. Yo quería seguir y mi cuerpo me dijo, ya, hasta aquí, o sea, o tú paras o paras, no hay otra opción. Y de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida fue el año que yo decidí parar. Yo había hecho un Empower Her, que es un evento, una experiencia in person que vengo haciendo desde hace como unos 3 años
y era el quinto y era el más grande, se vendieron 110 tickets, al market fueron como 300 personas, fue en un venue grandísimo de Houston y sabes que tú sales, todo fue, gracias a Dios, todo salió muy bien, fue hermosa la experiencia y tú sales y están, no, ahora hay que hacerlo en Dallas, no, vámonos a Miami, no, vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer el siguiente, ¿y cuándo es el siguiente? ¿Y cuál es el próximo? Y yo estaba comenzando mi tratamiento porque gracias a uno de los vendors en PowerHer, yo consigo el médico que me diagnostica después de años sintiéndome mal mi desorden de la tiroides y mi desorden de la resistencia a la insulina o la resistencia a la insulina que tenía en ese momento. Nadie lo había diagnosticado, me habían dicho que era puro estrés, que mis valores estaban bien. Entonces yo estaba alimentándome de una manera que me estaba haciendo daño, no estaba tratándome como me debía tratar y por eso es que cada vez estaba peor y peor. Y yo decido, yo digo como que, ¿sabes qué? Sí, esto está muy bien, todo suena muy bien, pero si yo no me pongo primero a mí, esto se va a seguir repitiendo en mi vida y yo necesito estar sana. Y estuve un año sin trabajar, sin producir. Fue una de las cosas más difíciles porque siempre me consideraba una mujer productiva y siempre mi approach en redes sociales es, vamos, tú puedes, yo lo hago todo, yo soy todera, yo soy mamá, yo trabajo, yo soy emprendedora, yo hago eventos, yo doy y soy el ejemplo y soy el ejemplo y soy el ejemplo y tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que hacer. Y fue como que no. Eh, sí, como gracias a Dios la decisión la tomé yo y no terminé en una cama, pues como que siento que todavía llega un punto en que la tomé yo, pero es como que no vas a hacer más, vas a hacer. Y la cantidad de cosas que descubrí de mí ese año, de, de cómo yo en verdad estaba enfocada en un estilo de vida que era completamente dañino para mí. O sea, quizás a algunas personas les funciona y está bien, pero a mí yo me estaba haciendo mucho daño todos los días y además es un daño súper curioso porque entonces yo me arreglo, yo me considero una persona que se cuida, yo me considero una persona que se alimentaba bien porque no estaba comiendo comida chatarra todos los días, no como salsas, no como fritura, evito las, o sea, como que, y es como que no, tú no te estás cuidando, tú no te estás alimentando bien, tú no estás siendo compasiva contigo misma. Y comienzo a investigar acerca de la biodecodificación y lo que significaban esas enfermedades que acababan de salir a la luz. Porque una de las cosas que más he aprendido en estos journeys, que me parece súper interesante, es que solamente te diagnostican cuando tú estás lista para sanar. Y es súper poderoso e interesante porque yo tenía 3 años sintiéndome mal, pero nadie me decía que tenía. Yo pensaba que era yo, que estaba todo en mi cabeza. Y cuando me dicen que me asusto y me siento triste por un momento, una gran amiga que va a ser una de las guías del reto del retreat, Ser Más que Hacer, que luego hablamos de eso, me dice, lo bueno de esto, ve la buena noticia es que a partir de este momento mm, tú vas a sanar, porque si ya esa enfermedad salió, es porque ya tú estás lista para sanarla, para verla a los ojos y soltarla. Y comencé a investigar acerca de la biodecodificación y por lo menos la tiroides, y sé que muchas mujeres hoy en día, y no es coincidencia, estamos sufriendo de desórdenes en la tiroides, bien sea hipotiroidismo, bien sea hipertiroidismo, bien sea Hashimoto. Hay demasiadas mujeres que están sufriendo hoy en día acerca de desórdenes en la tiroides porque en biodecodificación la tiroides o tener problemas en la tiroides habla de ir demasiado rápido, habla de no sentirse suficiente, habla de ir corriendo por la vida todo el tiempo. O sea, esa fui yo los últimos 8 años. Como yo pensaba y esperaba que mi cuerpo no me viniera a avisar. Y que me avisó muchas veces y no le quise prestar atención. Y la resistencia a la insulina, que estuve en prediabetes, o sea, yo estuve prediabética, yo tuve que tomar metformina como por unos 8 meses, es la falta de compasión con uno mismo. No es ni siquiera, o sea, es como la falta de amor propio, sí, pero es la falta de compasión. Y no había una persona que yo conociera en mi entorno que fuera más autoexigente que yo. Era como que no importa si tachaste 99 cosas de la lista, que no deberían ser 99 cosas en un día que se deberían de hacer, by the way, pero si tachaste las 99 y te faltó una, solo me enfocaba en la que me había faltado. Y era como que no importa lo completo que hubiera estado en la lista, o sea, es como que te faltó una. ¿Por qué te faltó una? Y te enfrascabas en la única que te había faltado.
Y el diálogo interno era súper negativo porque era hacia, te falta, no lo lograste, no eres suficiente, todavía te falta ir más rápido. No lo estás haciendo tan bien, no lo estás haciendo tan rápido. Era insostenible. Y qué bueno que el haber tenido que parar, o sea, qué bueno que mi cuerpo, yo por años critiqué a mi cuerpo, no era lo suficientemente lo que sea para de contar. O sea, es como que, ¿por qué te cansas? O sea, ¿por qué? Qué fastidio que tengas sueño, qué fastidio que tengas que comer, qué fastidio que te dé hambre en este momento cuando estás a punto de terminar una grabación de un video. Y otra de las cosas que comprendí allí fue que la comprendí gracias a mi coach nutricional, que es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, porque no fue que me puso una dieta, no fue que me puso un régimen, no fue que me dijo, mira, no puedes comer más esto. Ella me hizo entender que el problema no era la comida, el problema era mi relación con nutrirme. O sea, yo no quería nutrirme. Y es muy interesante porque yo sentía que necesitaba ganarme el derecho a comer. Como que si yo me levantaba, yo tenía 100 cosas en mi lista y yo, ya lo había mencionado antes, hasta que yo no cumpliera la mitad, yo no iba a comer, porque era cuando ya, yo cumplí esto, entonces ahora es que me siento a comer. Y siento que eso se relaciona mucho en la vida de muchas mujeres. O sea, ay, nos tomamos el café en ayunas, gravísimo para nuestras hormonas. By the way, no se imaginan, eso ha sido uno de los mejores cambios que yo he hecho en mi vida. Nos tomamos el café en ayunas, luego comemos a las 2 de la tarde, si Dios quiere, nos comemos unas galletas y después, no, 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 yo ceno después. Es como que estamos haciendo estragos a nuestro cuerpo y no nos estamos dando cuenta. Estamos matando, literal, aniquilando nuestra energía. Y si no hubiera sido porque mi cuerpo decidió mostrarme todo esto, yo no paro. Y yo sigo así porque según yo, eso para mí era cuidarse. Y, sorry que esto se tomó demasiado tiempo, No, está estas tres perfecto. decisiones. Y luego, ya a partir de allí, nace esta nueva etapa de contenido que estoy mostrando y en el que me he decidido mostrar vulnerable porque yo sé que no soy la única. Y si yo puedo, como te dije al principio, darle las herramientas a alguien que me enseñaron a mí, porque yo tengo en terapia más de 10 años. He probado todos los coaches nutricionales, entrenadores, de todo. Yo he probado de todo. Constelaciones familiares, todo lo he probado, espiritualidad. Y a veces siento que también son las guías que te acompañan. Cuando tú estás lista también para dejarte recibir y permitirte recibir la ayuda. Pero las cosas que me funcionaron a mí no tienen nada que ver con medicina, son pequeños pedacitos de herramientas que fui uniendo de todo lo que probé en los últimos 2 años y que siento que lo tengo que compartir porque si yo le puedo ahorrar a alguien lo que yo viví, ya tengo como esa misión y ese propósito ahorita. Pero no hay que llegar hasta allí, no hay que llegar a ese punto de sentirse tan mal. Y la tercera decisión, ya para concluir, creo que fue esta mudanza. O sea, yo siento que de las cosas que yo, si no me imaginé mudarme nunca de Venezuela, con todo y menos me imaginé que después de que ya estuviera mudada de país, me fuera a mudar de estado lejos de mi familia, que está toda en Houston. Y que hicimos esa migración al principio todos juntos, con mis hermanos. Yo soy la mayor de 4 hermanos, como le digo, ya mi hermano está casado, tiene su hija, mi cuñada es con mi hermana también. Y creo que esta mudanza vino como un resultado de toda la evolución que yo tuve todos esos 2 años, año y medio, en el que me abrí tanto a recibir cosas que antes estaba 100% cerrada porque no, yo soy esta persona, este es mi tipo de persona, yo no voy a cambiar, o esto es lo que a mí me funciona, siempre me ha funcionado, no voy a probar cosas nuevas, o la vida me puso en unos escenarios tan divertidos, porque ahora yo siento que son divertidos, de la persona que jura que su vida va a ser igual y que no va a cambiar está, de verdad, el universo, por eso es que uno hace planes y el universo se ríe y Dios se ríe. Mm. Porque no es así, lo único constante en la vida es el cambio. O sea, lo único constante en la vida es el cambio. Y si uno deja de querer controlar el cambio y más bien se enfoca en controlar cómo reaccionamos a los cambios, vivimos una vida completamente diferente. Vivimos una vida completamente diferente y nos abrimos a lo que de pronto la vida quiere para nosotros, Dios, el universo, que es mejor. Pero como nosotros estamos tan enfocados en que algo se vea de cierta manera y que algo funcione y en controlar, una vez más,
no nos abrimos a planes que eran mucho mejores, que nos iban a hacer mucho más felices. Y para mí, eso ha sido esta última decisión, abrirme a esta mudanza, em, porque no es hasta que, esto es súper interesante, pero esta es una oferta que le llega a mi esposo a principios del año pasado y luego se queda en pausa por 6 meses. Y no es hasta que la perdemos, porque le dicen que no, en la tercera entrevista, que nos damos cuenta de que queríamos algo diferente. Mm. Y fue como, hoy entiendo que el universo, Dios, o sea, esa fuente superpoderosa, nos puso como que la prueba de, ¿ustedes en verdad quieren esto? Y es allí cuando nos damos cuenta como que, ¿sabes qué? O sea, independientemente de que parece una locura, de que voy a estar lejos de mi familia, tal, yo quiero un cambio y tú quieres un cambio y hasta Lesa, nuestra hija, quiere un cambio. O sea, era como que los tres estábamos pidiendo un cambio, no nos estábamos dando cuenta, la vida no nos presenta, nos dicen que no y es como que, wow, ok, entonces vamos a estar abiertos. Y fue como de las mayores enseñanzas porque nos ponemos muy tristes cuando eso pasa. O sea, fue un golpe súper fuerte para mí porque ya yo me había comenzado a hacer, ya yo me había despedido de la casa, ya yo me había como que comenzado a mentalizar en una vida distinta. Yo siempre había soñado vivir cerca de la playa, o sea, siempre, era uno de mis sueños. Entonces era como que también había una parte allí de que no me lo creo. Y en ese diciembre, porque eso fue un noviembre, en ese diciembre me recuerdo que yo me enfermo además, me enfermé, me terminó de dar la última, que yo me acuerdo que yo hice un acuerdo con el 2024 y le dije, mira, todo lo que yo me enfermé, yo lo suelto aquí y que el 2025 sea de mucha salud. O sea, le dije como que está bien, porque me volví a enfermar de una pielonefritis terrible. O sea, se complicó una infección de orina, se convirtió en una infección de riñón y me vi muy mal. Me tuvieron que hospitalizar y todo. Y yo decía, pero, o sea, ¿qué me estás queriendo decir ahora? Y hoy entiendo. Hoy entiendo mucho que el cuerpo otra vez me estaba hablando acerca de soltar esas, digamos, esas expectativas eh, acerca de cómo quería que pasara. Fue como una lección más de soltar las expectativas del cómo y solamente como que agradecer el momento y tener la intención. O sea, si el cambio es para nosotros, se va a dar de la manera más inesperada. Y lo solté. Y me enfoqué otra vez en agradecer, que es lo que digo que a mí me ha sanado, salvado, cambiado la vida, y agradecer lo más importante que yo tengo, que son mi esposo y mi hija y mi esposo. O sea, es como que ellos dos son mis pilares, son mis fuentes de felicidad, de calma, de protección, de seguridad, y allí me voy a enfocar. Y si los tengo a ellos, no me falta nada. Y en febrero, mi esposo tiene un viaje para acá y él se presenta en la empresa y le ofrecen el trabajo. O sea, la misma persona que le había dicho que no, by the way. Y es así de mágico, funciona. Yo a partir de ese momento, cuando él viene y me dice, bueno, te tengo noticias, nos pasa de todo. O sea, la transición fue de las aventuras más locas. O sea, se nos acaba el lease la misma semana que él firma el contrato, nos tuvimos que ir a Ujú. vivir con mis papás 3 meses. O sea, tuvimos que hacer la mudanza en partes, venir a ver aquí colegios, ir y venir. Tuvimos que meter toda nuestra casa en un pod por 3 meses y después otras cajas se las tuvo que llevar él en un U-Haul. O sea, una locura. Pero me enseñó demasiado a hacer, o sea, me enseñó demasiado a confiar en la vida, este proceso. Y es como que desde que probé eso, me ha ido tan bien que es como que me pasan unas cosas, o sea, como que ya no es lo que me pasa, es como yo reacciono a ello. Y yo sé que la única que puede decidir reaccionar distinto soy yo. Entonces, esta Mm. mudanza que me ha hecho muy feliz porque sí siento que vivir a la playa te cambia todo, vivir cerca de la playa, perdón, te cambia todo. Y vamos de cada ratico a la playa, estoy mucho más relajada, hay mucho acceso a la naturaleza, al aire libre, entonces me encanta ir a caminar. Se me había olvidado que una de las cosas que más me gustaba a mí era salir a caminar. Y son cosas tan simples, pero es que te llenan demasiado de vida y he conectado mucho con eso, otra vez con el ser, con el tener momentos de tranquilidad. Y no hubiera jamás estado, o sea, la Mónica de hace 5 años jamás hubiera tomado la decisión de mudarse. Es más, le hubiera dicho a mi esposo, estás loco, tú estás loco y nos hubiéramos quedado en el mismo lugar y no nos hubiéramos abierto a todo esto que hoy estoy viviendo solamente porque decidí confiar en que si la vida me estaba moviendo de lugar,
es porque había algo mejor esperándome. Así que sí, esas son las Todo eso me transiciones. encanta, todo eso me encanta, Mónica, y obviamente tengo muchísimas preguntas, pero antes de pasar a otra pregunta, porque es así como, wow, o sea, yo vivo mucho todo lo que estás diciendo porque yo he visto todas esas transiciones en Instagram y hace como sentido ahora, wow, como cuando Mónica paró y decía, necesito parar y luego les cuento, necesito vivir el proceso. Luego el proceso de ahorita de Fort Lauderdale, que a mí me ha parecido increíble cómo te moviste y de repente estás allá, pero es como que, wow, it was meant to be. O sea, tú estás ahí, es como que, sí, sí, ella es de Fort Lauderdale, ¿qué hacía en Houston? Pero una de las cosas que más me queda en la cabeza es ¿cómo lograron entender? ¿Cómo lograste y lograron entender más allá del, wow, nos emocionamos por una nueva oportunidad, pero es una nueva oportunidad en otra ciudad? Y normalmente yo siento que el humano está tan apagado, o sea, no tiene encendida esa intuición, que normalmente dejan pasar las cosas como no era para nosotros, y probablemente quedan en la cabeza con, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera? Pero ustedes es como que agarraron ese poder, es que nos queremos mudar, yo creo que nos queremos mudar. ¿Cómo hicieron? Por qué lo sintieron así? ¿Qué hay de diferente entre ustedes que lo vieron así y una persona que normalmente hubiera quedado como, ¿qué hubiera pasado? Sí. Yo creo que es todas las experiencias que vivimos en estos años. Para mi esposo tampoco fueron unos años dificilísimos también. Él tuvo que cerrar su empresa, eh, con sus socios y un montón de temas que, bueno, eso te lo puedo contar en otro episodio porque nos vamos a tardar mucho, pero para él fueron años de transformación. Y yo siento Mm, que la clave o como cómo comenzó es porque nos vimos en esta vida que supuestamente era la vida que habíamos diseñado o que había, o sea, nos comenzamos a preguntar, ¿esto es algo que nosotros planificamos o que planificaron por nosotros? O sea, como que mm, esto es lo que dije, esto es lo que nos dijeron que tenía que ser o lo que nosotros en verdad queríamos. O sea, comenzamos a tener como preguntas así, viendo series y estando los domingos así, era como que queríamos ir a la playa. Cónchale, eran 9 horas manejando. mm. Y era, ajá, ok. Estaba siempre continuamente faltando algo aquí. Exacto, o sea, como que o queríamos ir a un Queríamos más, parque. Queríamos más, queríamos, no queríamos más, queríamos algo diferente, diferente. Exacto. diferente, exacto. Y fue como que algo pequeño, o sea, comenzó como que quisiera pasar, comenzamos los dos en este proceso de transformación de ambos y de mi proceso de salud. Obvio, comenzamos a despertar mucho más esa parte espiritual y comenzamos a conectar mucho más con la intuición. Entonces, cuando dejamos de tener todas las voces de afuera y de las presiones y de las exigencias y de lo que se supone que debíamos de hacer hablando, nos comenzamos a preguntar, ajá, pero tú en verdad quieres esto. Y él, Mm, y yo a él y él a mí. Y es como que, pero yo él me decía, o sea, y lo peor del caso es que él me lo decía por años. Yo quiero vivir cerca de la playa y él, no, y las cosas, y las manifestaciones de Claudio son loquísimas, o sea, como que, y yo, ok. Y entonces me da mucha risa porque incluso eh, una de las cosas bastante curiosas es que era como que cada vez que viajábamos de Houston, era como que no, Houston es nuestro hogar y nosotros viajamos. Porque así era Maracaibo. Todo, o sea, bueno, nosotros no sé si en mi ciudad, pero como que en mi ciudad era claro. así, la gente viajaba y se regresaba. Y no era que había que hacer mucho allá, e incluso si ibas a, o sea, tú en Maracaibo lo que hacías era salir a comer, pero no había playa, o sea, viajabas para ir a la playa. Y era como una, ajá, ya Una va, mentalidad ahí. una mentalidad, o sea, es como que quién nos Una dijo, manera de vivir. una manera de vivir. Y fue como que ya va, ¿y por qué no es posible vivir en la playa? O sea, o vivir Mm, en donde se supone que tú deberías ir a vacacionar. ¿Quién dijo que no se podía? ujú. Y todo comenzó como que así, una bolita, hasta que le llega la oferta. Nosotros nos reímos el primer mes, o sea, fue como que le dijimos al amigo de Claudio, estás loco. Y luego es como que ya va, está loco en verdad. Y además, o sea, sí sentíamos que muchas puertas se comenzaron a cerrar en Houston, o sea, a ambos. Mm, Y fue como comenzar a prestar atención, o sea, pero ya va, ¿por qué está pasando esto? Y prestándole atención. totalmente, y ya va, y te soy sincera, yo después de estos eventos que yo he vivido en los últimos años, yo no siento que nada pasa por casualidad, o sea, todo es causal. Y si tú Mm, decides verlo,
lo vas a ver, lo vas a ver. La vida te está Mm. hablando, la vida te está hablando. Eso yo lo vi en un podcast y eso a mí me fascinó, como que el universo siempre te está hablando, la vida siempre te está hablando. Tú decides si estar ¿Y qué lo haces con eso? conscientemente, exacto, tú decides si estás suficientemente consciente para escucharla, pero la Ujú. vida siempre está hablando. Qué Y te lindo. habla no solamente a través de las situaciones, te habla a través de las personas. O sea, tú puedes pararte Sí. y rezar y pedir una señal y un señor te va a decir, yo tengo 5 años acá y nunca había estado tan feliz. Nos pasó. Sí, sí, es cierto. Nos pasó, o sea, nosotros cuando vinimos a buscar el apartamento y el colegio era absurdo, la gente, yo me mudé para acá y sí, es más costoso, pero nunca había estado tan feliz. O sea, Ay, cosas qué así, o lindo. yo me vine de Houston para acá y la gente siempre se va es de acá para Houston y es como que yo no lo cambio por nada. O sea, cosas así, el que nos atendía en el edificio, en el que tal, o sea, Y y nos fíjate, éramos. son esos momentos que tú en vez de ignorar, es como, y te ayuda a seguir caminando, a seguirlo logrando. Mónica, vamos a hablar un poquito de las herramientas, porque todo el mundo tiene herramientas, una cajita de herramientas que son las que nos ayudan a llegar acá. Y yo quiero preguntarte de una vez, aquí meter varias preguntas para que nos pongamos a hablar de esto, porque tú hablaste de la decodificación, del autocuidado como pilares, de hecho mencionas que es una de las decisiones que has tomado, de las herramientas que te han ayudado. Quiero saber cómo las incorporas, cómo llegaron, que me hables más de tus herramientas también. Y quiero también incorporar de una vez aquí una pregunta porque la exigencia es algo que has mencionado muchísimo y que estoy segura que con parte de tus herramientas has tenido que aprender a parar eso. Y quiero que le des un mensaje a alguien que se siente que no puede más con la exigencia o el miedo o el dolor. Con tus herramientas, ¿cómo haces para cambiar esas situaciones? Em, Mira, si hay un mensaje que yo le pudiera dar a una persona y específicamente a una mujer que se siente sobreexigida todo el tiempo y siente que hace así y nunca es suficiente, lo primero que le diría es que no es la única. Yo siento que como mujeres eh, nos han criado con esta expectativa que no es materializable de que tenemos que cumplir demasiados roles al mismo tiempo. Y como somos creadoras, o sea, nosotros somos las encargadas de procrear la sociedad, gracias a nosotros nos reproducimos, a nosotras nos reproducimos, eh, cargamos con una responsabilidad de creación muy grande. O sea, es biológica, energética, espiritual, intelectual, emocional, y no solamente creamos, sino que también sostenemos. Y yo creo que las mujeres no nos damos cuenta de cómo nosotras no solamente creamos y somos administradoras del hogar, unas tienen trabajo de 8 a 5, otras tienen su emprendimiento, otras son madres, pero nosotras somos el sostén emocional del hogar. Y eso es una responsabilidad demasiado grande que no creo que todas somos conscientes. O sea, no es lo mismo que que el hombre, pero el hombre tiene otras responsabilidades. No estoy menospreciando al hombre, el hombre provee, pero el hombre se sostiene en la mujer. El hombre busca respuestas en la mujer. El hombre, si la mujer está tranquila, el hombre va a estar más tranquilo. Si la mujer lo recibe estresada porque está estresada, él se va a estresar porque ellos no saben manejar las emociones tan bien como nosotras. Por eso nosotros somos más emocionales que ellos. Y eso no es una debilidad, eso es un superpoder porque nosotras podemos calmar nuestro entorno cuando nosotras estamos actuando desde la calma, pero imagínense, o sea, quiero que nos detengamos a ver no solamente la responsabilidad, sino, wow, o sea, la carga que tenemos también como centro y sostén emocional de nuestro entorno. Y si no es de nuestra familia, porque no estamos casadas, de nuestras hermanas, de nuestra familia en general, porque eso es la mujer es un pilar. Y lo primero que le aconsejaría es, y yo sé que cuesta muchísimo, pero es poder verse con más compasión. O sea, entender que sí hacemos mucho. Ese es el primer paso. Dejar de pensar que nos tenemos que exigir más y hacer más. Y la forma en la que yo logré, y esto es algo que voy a compartir en el retreat,
de Ser Más que Hacer es este método, y por eso es que lo llamo Ser Más que Hacer, porque siempre te están diciendo que tienes que hacer más. Así sea, tienes que ser más positiva, tienes que comer mejor, tienes que probar este nuevo ejercicio, tienes que probar esta nueva rutina, tienes que hacer, o sea, siempre todo es en base a hacer más. Y a mí lo que me funcionó fue hacer menos. Y yo no me hallaba haciendo menos. O sea, para mí era un cortocircuito que yo me tuviera que ver en la casa haciendo menos. O sea, yo no me hallaba hasta que comprendí que podía ser diferente. Y eso lo hice a través de, bueno, probar muchas terapias, probar diferentes tipos de herramientas, de las que fui agarrando, como te dije, pedacitos que a mí me funcionaron, hasta que yo encontré como un caminito para volver a mí cada vez que la autoexigencia me quisiera agarrar y me quisiera llevar a... Y todavía pasa, o sea que eso es otra cosa, esto no es un método mágico o un retreat acerca de una varita mágica que te va a cambiar la vida y tú vas, más nunca vas a ser autoexigente, no, nosotros, o sea, la autoexigencia es parte de la vida y además es algo positivo si lo usamos bien. El tema es cuando se sale de control. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo volvemos? ¿Cómo salimos del ataque de ansiedad? ¿Cómo salimos del ataque de pánico? ¿Cómo nos sacamos, o sea, cómo nos sacamos de allí y volvemos a entender que todo esto está ocurriendo en la cabeza y que la realidad nosotros podemos elegir vivirla con calma? Bueno, de eso se trata este retreat, de esas pequeñas cosas que me funcionaron a mí, no a que mi vida fuera más fácil o que se acabaran mis problemas y que entonces ahora yo soy happy todo el tiempo y no me estreso, no, 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 es en esos momentos en que la vida se pone difícil, como yo me recuerdo que hay que tener primero compasión y que no pasa nada si algo queda para mañana, no pasa nada. Wow, qué lindo. Gracias por el consejo. Me encanta, me encanta, así yo lo recibo, o sea, yo de verdad es como que, wow, de verdad, parar un poco más, ser más compasiva conmigo y por eso me encanta crear este espacio porque al hablar contigo, tú me estás hablando a mí, pero le estás hablando a muchísimas otras personas. Mónica, qué bello tu mensaje, qué bello tu propósito. Em, Me encanta que hablaras de la creación, de lo que pasamos las mamás, de cómo creamos, de cómo sostenemos y nombraste que tuviste un embarazo de alto riesgo, varias situaciones, varias enfermedades, que normalmente estas experiencias nos dejan con trauma, con miedos, no sabemos incluso a veces cómo transformarlas o cómo sobrepasarlas. ¿Cómo lograste tú pasar estas experiencias con tanta fuerza y tal vez entendimiento no es la palabra y ahorita me dirás, María, en el momento no tenía fuerza y entendimiento, pero así lo veo yo. Mi embarazo de alto riesgo, yo creo que ha sido una de las experiencias más transformadoras de mi vida, porque fue como que el primer llamado concreto de la vida a decirme, deja de controlar. O sea, deja de creer que tú vas a poder medir y resolver y controlar cómo va a ser tu maternidad. Primero que yo tenía como mi esquema y mi plan de maternidad era tan diferente. O sea, yo primero quería dar a luz de forma de con parto natural, yo quería amamantar exclusivamente, yo quería hacer todo, o sea, todo lo que estaba en el librito de la mamá Ujú. perfecta, que no sé dónde comenzaron a vender, pero que lo vendieron por mucho tiempo y que además en ese momento no había un approach hacia la maternidad tan ilustrado como el de ahorita, que siento que es más abierto, siento que es más permisivo, siento que es más intuitivo. Y la vida lo primero que fue, o sea, como siempre la vida queriéndome dar una lección más grande, es como que, bueno, pues no vas a poder ser parto natural porque tu hija nunca se puso en posición, además vas a tener cesárea de emergencia, la planificaste tener un 7 porque ese era tu número con tu esposo, pues no, ya van a ser el 4 porque ella es así, y, y no vas a poder dar lactancia exclusiva porque nació bajo peso y lo importante es el peso de tu hija, no la lactancia exclusiva. Y la verdad es que fue como, ¿sabes qué? La única. Fue como una.
lección hermosa porque me enseñó que la única que sabía lo que era mejor para mi bebé era yo, porque yo era su mamá. Nadie más, ni el libro, ni la tía, ni la amiga de la mamá, ni siquiera mi mamá, yo era la que sabía eso. Y por años me costó entenderlo y me costó tener como ese valor y esa fuerza de decir, la que sabe soy yo sí sé, yo sí soy capaz, yo soy suficiente para mi bebé o yo soy suficiente para mi hija. Y esa ha sido una de las lecciones más hermosas que me ha dado la maternidad, porque siento que hoy yo confío mucho más en mí como mamá. Yo cuando Alesa nació, no sé si es porque la tuve joven, la tuve a los 26, y era como que yo tenía tanto miedo de ser una mala mamá, que muchas veces no escuchaba mi intuición. Y era lo que en verdad estaba afectando mi maternidad y mi relación con ella. No las voces y las normas y las reglas y la lactancia y lo que se supone que debía hacer. A medida que yo fui ganando más confianza en mí como mamá y mis decisiones como mamá, nuestra relación fue mejorando, se fue transformando. Ella comenzó a explotar también su personalidad y todo en la casa comenzó a ser más equilibrado. Siento que en el momento de vivir específicamente todo ese embarazo con tantos altibajos, con una inmigración. A mí me tocó presentar y defender mi caso de asilo amamantando recién dada a luz, o sea, a los 2 meses. Y todo estaba toda esa etapa de mi vida está muy blurred. O sea, en verdad, si te soy sincera, está muy borrosa. Pero lo que sí te puedo recordar es que y yo siento que fue el vínculo con Alesa que me dio esa fuerza, porque uno sí crea un vínculo muy poderoso con su hijo por los primeros 7 años, pero sobre todo cuando están adentro de ti, como que con el cordón umbilical, no sé, siento que hay una conexión muy importante. Ella, a pesar de que yo tuve un embarazo, perdón, muy estresante, y sí hay muchas de esas cosas que estoy sanando yo para que ella también las sane, porque Alesa también estuvo sometida, o sea, yo en mis 6 meses de embarazo estábamos en Venezuela y fue una de las épocas más difíciles con las protestas y las bombas lacrimógenas y yo tragué bomba de humo lacrimógena, nosotros escondimos gente en nuestra casa, hubo mucho estrés y ella es una niña ansiosa, o sea, también hubo muchos eventos que pasaron durante mi embarazo. Em, y siento que igualmente yo me sorprendo de lo positiva que yo era durante ese momento. O sea, yo creo que a mí me entró, o sea, yo recé mucho, oraba todas las noches y yo pedía era protección. O sea, yo me enfoqué en Dios protégenos y Alesa que salga sana. O sea, era lo único que yo pedía, yo oraba todas las noches por eso. Y creo que fue lo que a mí me ayudó a sobrellevar demasiado tanto cambio, era tanta inestabilidad durante esos meses, porque entonces después viajamos, se complica desde el viaje, o sea, hasta el viaje por el huracán, hasta que nos quedamos, hasta luego mi embarazo, hasta el diagnóstico, o sea, todo era como una montaña rusa de cosas que iban pasando y yo era, protégenos y que le salga sano, o sea, que nazca sana, o sea, era como que yo era lo único que seguía pidiendo. Siento que la oración es súper fuerte cuando la haces así con esa intención tan clara. Y yo en el momento, siento que era como que lo que tenga que pasar, pasará, pero no era consciente. Era que era mi mecanismo de supervivencia, Confiando, estás confiando. confiando. Ahora que lo hago consciente, digo, así debe haber sido siempre, pero no de una manera inconsciente porque no me quedaba de otra, sino porque así es que se debe vivir. O sea, hay que confiar en que la vida te está poniendo la prueba que necesitas aprender en este momento y siempre recordar que es lo que me digo, porque no se trata de una positividad tóxica, sino de entender que si estás pasando, y eso fue una de las cosas que más le decía a mi esposo cuando estábamos como en situaciones súper difíciles en esos últimos 2 años, era como que todo lo que baja tiene que subir. Si todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que baja tiene que subir. Nada es permanente. Esto también va a pasar. Así que aprovecha este momento. Aprovecha este momento. O sea, este momento que estamos viviendo, algo nos está dejando. Y lo que no tiene solución, o sea, mañana aparecerá la Confiamos en el solución. proceso. Confiemos en el proceso, porque es que no podemos resolver nada de lo que no sabemos cómo afrontar en el momento. Si nos vamos además a estresar y atormentar y a juzgar por todo lo que no podemos resolver en este momento, vamos a perder el presente, que es lo único que tenemos para transformar
el futuro que queremos resolver. Sí. Oye, Entonces Mónica, es qué muy de bonito estar con eso. como, qué bello como con tu historia hace todo sentido tu retreat de ser más que hacer. Porque cuando tú lees el ser más que hacer, y estoy demasiado emocionada, estoy que, wow, ¿cuánto Mm, voy a aprender? Pero ser, o sea, ya sé, es como una responsabilidad tan grande, pero tan bonita, más que mm, hacer. ujú. Eso me hace pensar mucho todo lo que estás contando y también lo difícil que es soltar el miedo a lo desconocido. En tu caso, darte cuenta que la autoexigencia está enferma, te estaba enfermando y que con tu historia yo digo, yo sé que yo no me he querido chequear las tiroides y esto porque yo vivo tan estresada que estoy segura que yo soy una de esas que tiene que Mm. hacer. Entonces, me encanta el retreat porque dijo, bueno, por lo menos voy a empezar por ahí, ver cómo has cambiado, cómo nos vas a transmitir todo eso, tú sabes, esas limitantes que a veces tenemos en la mente, en el cuerpo, que es precisamente todo lo que hemos hablado, y que de alguna manera lo logras transformar todo. Quiero que nos hables un poquito de todo ese proceso, como dices, lo que está arriba baja, pero lo que está abajo también sube. Siento que, como te comenté hace algún tiempo, me he dado cuenta que la vida siempre te está hablando y tú decides si escucharla o no. Y hubo un podcast súper interesante que literal decía como que cuando tú no escuchas al universo, el universo te comienza a hablar más fuerte y cada vez te habla más Mm, fuerte y cada vez te habla más fuerte hasta que te grita, hasta que te golpea, te caes y todavía tú decides si lo escuchas o no. O sea, me movió mucho porque yo siento que es así. Yo creo que este proceso que yo tenía, yo lo alargué demasiado. O sea, a mí la vida me fue diciendo claramente, me fue dando pequeñas señales, medianas señales, grandes señales. Y yo decidí en qué momento prestarle atención. mm, Y ahora, y yo siento que vino mucho de esa pausa que te dije, es una pausa que no hay que hacerla tan radicalmente como la hice yo, pero creo que todos tenemos la opción, y eso es uno de los poderes más grandes que tiene el ser humano, que se nos olvida. Nosotros tenemos la opción de elegir cómo vivir nuestro día, nuestro mes y nuestra vida. Y son pequeñas decisiones, o sea, ¿qué vas a hacer cuando te levantas en las mañanas? Tú decides qué vas a hacer. Tú decides, o sea, tú decides si vas a dormir más y te vas a parar atrasada y vas a hacer todo corriendo. Tú decides si encontrar un tiempo para meditar. Tú decides si vivir todo el día en modo automático. Eso lo mm, decides tú, o sea, tú puedes elegir diferente. Así como elegiste vivir eso todos estos años, puedes elegir vivir diferente cada día. Y obvio, no es que va a ser un cambio radical de la noche a la mañana, ya, yo estoy relajada, porque el sistema nervioso central se alimenta de lo que le das. Y si tiene 30 años viviendo en estado de alerta y estando sometido a una serie de estrés, ahí se siente cómodo. Y eso sí lo conversamos mucho en nuestras asesorías. El cerebro primitivo es el que está siempre como que se activa y es como que no, no, esa es tu zona de confort, quédate allí, que tú no te salgas de allí, que eso es lo que... Y yo he comenzado a abrazar mucho como que salir de mi zona de confort. Es una de las... Y esto es parte de eso. Una de las cosas que me ayudó mucho a hacer esta transición es darme cuenta que la zona de confort puede ser mucho más incómoda que cambiar a algo diferente. Tú te quedas allí porque estás acostumbrado a estar incómodo, estás mm, acostumbrado a estar sufriendo, estás acostumbrado a estar cansado. Tu cerebro se siente cómodo estando cansado, en malas relaciones, en malos trabajos. Eso puede ser también una zona de confort. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados y tan cómodos allí que no nos damos cuenta de lo que estamos sufriendo. Pero cuando uno decide elegir diferente, entonces comienzan a aparecer cosas como que ya va, o sea, yo tengo la opción de, ante una situación, y por eso es que digo que esto es un método que es precisamente para ayudarte cuando la vida se ponga difícil, es porque la vida se te puede complicar en un segundo así. Te cambia la vida. Tú recibes una llamada y tu vida cambió para siempre. Entonces tu día cambió para siempre. Vamos a hacerlo algo más pequeño. En el día sucede algo que no estaba dentro de tus planes. ¿Cómo tú vas a elegir reaccionar a ello? Tú tienes la opción. En verdad creemos que no tenemos el poder, pero sí tenemos el poder. Nos vamos a desesperar y vamos a hacer que eso arruine, vamos a darle a esa situación que cambió el poder de que arruine nuestro día.
porque se escapó de nuestro control, o nosotros vamos a decidir controlar cómo reaccionamos a lo que está pasando y verlo como una oportunidad. ¿No te imaginas este año? O sea, como todos los no de la, y que siempre son una redirección a un sí mejor, pero como yo me comencé a tomar todos los cambios, todos los plot twists, todo yo me lo comencé, esto es, ok, ya voy a ver de qué manera esto me va a beneficiar. Y siempre se la he encontrado. Hay veces que se tarda meses, hay veces que el mismo día, claro, por eso es que te tenía que pasar. Ya, lo entendí. Buenísimo, sigamos en este journey. Pero es como tú lo eliges y confiar de verdad que es para lo mejor. Una de las cosas que a mí me pasó en todo este proceso, creo que te lo comenté, fue que teníamos preparados mudarnos para cuando Alessia saliera de vacaciones y luego llamó a mi esposo que lo necesitan antes. Y se tiene que mudar él solo un mes antes. Y fue como que, ok, yo sentía, ya estaba tan acostumbrada, como que te dije, me hice mejor amiga de, ok, ya ahorita la vida me va a volver a trocar, me estoy esperándolo, so I'm waiting for it. Y me llama para darme la noticia, no, entonces nos vamos antes. Y yo, no, te vas tú antes. Alesa va a terminar su colegio. Y yo me voy a despedir y va a terminar su ballet y terminar su acto. No, ¿qué tal? Mi amor, no, esta oportunidad la tienes que aprovechar y no, yo no me puedo ir contigo. Te vas a ir tú solo y vamos a estar bien. Y se logró, o sea, sí, no te voy a decir que estuvo lleno de retos, pero yo sobreviví todo. Es más, me di cuenta que era más fuerte de lo que yo creía, porque entonces yo terminé de mudar las últimas cosas, yo terminé de dejar todo en orden en Houston por los tres. O sea, la vida siempre quiere lo mejor para ti. Lo que pasa es que hay que aprender a Tienes que confiar. decidir, Sí. tienes que aprender a confiar y a decidir. Y ahorita todo Ujú, esto que estás diciendo es las palabras que una mamá siempre le da a su hijo. Hijo, ujú. confía, tienes dos decisiones o tienes que tomar una decisión, pero haz la que mejor te vaya a ti. Y a medida que vas creciendo como adulto, es ¿por qué no te hablas a ti también así? Mónica, una pregunta, y ya más que todo para cerrar, ¿qué nuevo propósito? Aparte de este hermoso proyecto que estás creando, tu retreat de Ser Más que Hacer, pero ¿qué propósito, qué sueño tienes por compartir con el mundo en esta nueva etapa que empezaste a vivir hace unos meses? Tengo varios. Em, Siento que de propósito como tal, quiero poder llevar esto a más personas o quiero poder ayudar a la mayor cantidad de mujeres posibles a que recordemos esto. Como te digo, o sea, si yo le pudiera ahorrar a más personas lo que yo viví, lo hago con todo el cariño del mundo porque se siente feo sentir que eres la única que estás pasando por algo, ¿sabes? Por algo así. Y no tener a nadie para mirar a un lado y decir, pero ella va, o sea, ¿por dónde? Más o menos, ¿qué hago? Tener una guía. Y si, como que, si yo puedo ser una guía para alguien más o la guía que yo no tuve, eso creo que va siendo parte de este nuevo propósito que estoy encontrando. Y también mucho el ponerlo más en práctica, o sea, la vida como que decidí a partir de todo lo que me pasó y después de que siento que ahorita estoy como recuperando esa persona que yo fui o que siempre debí haber sido o que ni siquiera estaba allí y ahorita la estoy reconociendo de otra forma, es disfrutar mucho más la vida, mucho más la vida. O sea, la vida es hermosa, la vida tiene un montón de cosas increíbles en cada esquina y yo quiero elegir como que estar más abierta a recibirlas, a recibir bien sea de la forma en la que me quiera llegar, pero quiero estar más abierta a recibir. Y finalmente creo que así como que también tengo como mis planes de un libro, de un podcast, o sea, son cosas que a las que también quiero irme abriendo. Y vamos a ver qué me va trayendo, cómo lo logro. Qué bello. Bueno, pues seguiremos acompañándote en este camino, así que no dejes de compartir, porque por lo menos a mí me inspiras demasiado. Ay, La historia de gracias. Mónica nos recuerda que no siempre podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí podemos decidir cómo reaccionar y qué hacemos con ello. Mónica eligió soltar, sanar y transformarse. Su vulnerabilidad hoy se convierte en fortaleza y en guía para otros, como para mí.
Si algo queda de esta conversación es que todos en algún momento debemos enfrentarnos al miedo de dejar atrás lo conocido para abrirnos a lo que realmente nos pertenece. Y que en este proceso la curiosidad, el autocuidado y la vulnerabilidad pueden ser nuestras mejores herramientas. Gracias, Mónica, por esta conversación tan hermosa. Denle like, comenten, suscríbanse y Gracias compartan. a ti por la invitación. Para mí también es un honor hablar contigo.